La Contra. Canarias a las 6. Eva Vega. 6:48 de la tarde en Canarias. La Contra de hoy la protagoniza María José Guerra, catedrática de Filosofía Moral. María José, muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Eva. Gracias por atendernos y gracias por venir a opinar de esos asuntos que están de actualidad, que tratamos aquí todos los días. Vamos a comenzar por este que estamos tratando hoy, abordando hoy en nuestro tiempo de entrevistas, la pobreza severa en las islas, después de la presentación de ese informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza, y que deja titulares escalofriantes. Parece que no salimos de esos últimos puestos, del último puesto en concreto a nivel nacional, de pobreza severa, de la cantidad de ciudadanos y ciudadanas que padecen esta pobreza severa en Canarias. ¿Cómo lo ves, María José? Pues no lo puedo ver bien. Efectivamente, en los últimos años sí ha habido líneas de trabajo político para asumir esta cuestión e intentar darle solución, pero realmente a una pobreza endémica se suma pues todos los efectos de la pandemia y también un modelo de desarrollo en Canarias centrado en el turismo que de crear empleo, crea empleo con salarios muy bajos, y este está siendo el problema. Cada vez hay más gente que trabaja pero que no puede afrontar sus gastos mensuales en alquiler, en alimentación, y realmente no, la emergencia social está ahí. Yo creo que tenemos que darle nombre y diseñar políticas adecuadas para confrontarlo. Yo soy una gran defensora, y más después de todo lo que hemos vivido en los últimos 3 años, de la propuesta de la renta básica. Creo que el Estado debe aquilatar su política fiscal. Sobre todo la progresividad fiscal está en la Constitución. Los que más tienen, las grandes fortunas, las grandes corporaciones, deben ingresar a las arcas del Estado, y creo que es el momento de empezar a debatir con seriedad la propuesta de la renta básica, que además, algo que escuché en tu conversación anterior, que facilitaría mucho la cuestión burocrática. Porque uno de los problemas es que hay recursos, pero muchas veces las personas que más necesitan esos recursos no pueden acceder a ellos. Y a esto se ha sumado a las dificultades de gestión la brecha digital, porque muchos de esos procedimientos, sobre todo con la pandemia, han pasado a la modalidad online. Hoy por hoy, el colectivo de trabajadores sociales es fundamental, y es muy difícil coordinar todas las iniciativas para abordar tanta y tanta necesidad que tenemos en estas islas. Quería hablar contigo también de la mujer. Es precisamente uno de los perfiles, la mujer y las mujeres y los niños, las que salen peor paradas en este informe. Los ponen como los principales protagonistas de esa pobreza severa. Además, quería hablar contigo de Irán y de la rebelión de las mujeres y bueno, al otro lado de la vergüenza que supone este Mundial de Qatar, donde no se cumplen, no se respetan los derechos de las mujeres, o por ejemplo también del colectivo LGTBI. ¿Qué te parecen todos estos asuntos? Bueno, pues lo primero es que efectivamente la pobreza está sobre representada en eso que se llaman familias monoparentales, que suelen estar capitaneadas por una mujer con hijos, y tienen que ser un objetivo fundamental de las políticas públicas. Así que efectivamente, ¿no? La pobreza tiene rostro de mujer. Esta tesis de feminización de la pobreza es ya una tesis clásica, se acuña en los años 80, y desgraciadamente no vemos que esas brechas de género se vayan acortando, sino muchas veces todo lo contrario, ¿no? Esta mañana también escuchaba que el tener hijos es un factor agravante de caer, diríamos, ¿no?, en la exclusión social. Así que una política pública que mida los impactos de género es fundamental, y sobre todo el papel de las mujeres con cargas familiares. Respecto al segundo asunto, bueno, esta última semana ha habido una especie de apagón informativo, pero Irán está viviendo una rebelión. No sabemos si será una revolución, porque efectivamente las mujeres se han cansado de esa policía de la moral
que, vamos, hasta les dictamina cómo llevar el velo. No solo es que el velo sea obligatorio, sino encima, ¿no? Esa policía de la moral, en esa teocracia totalitaria que es Irán, pues ejerce un nivel de vigilancia, control y represión absolutamente brutal contra las mujeres. Curiosamente, las mujeres iraníes tienen altos grados de alfabetización y de formación, y creo que en la zona pues quizás tengan una sociedad civil, soy optimista, para no enfrentarse a esta gerontocracia de los ayatolás, que desde 1979 han convertido ese país en una verdadera pesadilla. Recuerdo una película animada, Persépolis, a partir de un libro, no sé si lo También recuerdas, la he visto, sí. que creo que Muy sería buena. muy interesante, sobre todo, ¿no? Porque ya tiene unos años y contaba todo lo que pasó en esa, diríamos, revolución fundamentalista y contra los derechos de las mujeres, y sería muy interesante que las nuevas generaciones pudieran verlo. Y el último asunto que me planteaba, pues bueno, yo voy poniendo por ahí boicot Qatar 2022, Ujú. porque me parece absolutamente vergonzoso que el fútbol y las distintas selecciones nacionales vayan a un país como Qatar, que por supuesto no respeta en absoluto los derechos humanos, pero es que además la construcción de esos estadios espectaculares han costado la vida de miles de inmigrantes, y a eso le tenemos que sumar la persecución de la homosexualidad, el que por supuesto no se respeten los derechos de las mujeres. Y fíjate, por lo que están preocupados, en cambio, muchos de los que pretendían ir a ver estos espectáculos, es porque también van a tener que enfrentar la prohibición de beber alcohol. Así que a ver si algo, ¿no? Como el tomarse, ¿no? En relación al fútbol, unas cañas, hace reflexionar a la gente, para tener claro que no es de recibo, igual que no fue de recibo que Arabia Saudí también albergara Supercopas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es tremendo, ¿eh? Que la gente reflexione ante la prohibición de beber alcohol y no ante la Los falta de derechos derechos humanos. humanos. Por eso he puesto el dedo Ujú. en la llaga, ¿no? En la enorme paradoja, porque realmente me preocupa esa indiferencia, esa insensibilidad, esa banalización del mal a la que estamos asistiendo, y un negocio global. Yo creo que más allá del juego, ¿no? Que es un deporte como cualquier otro, el fútbol está concitando pues un nivel de corrupción, no solo económica, sino también moral, enorme, y debería hacérselo mirar. María José, se nos empieza a agotar el tiempo, pero me gustaría charlar contigo también de impuestos. Yéndonos hacia el Reino Unido primero, hemos visto cómo Liz Truss ha tenido que dar marcha atrás en su plan fiscal, ha destituido también al ministro de Economía en un intento de mantenerse en el cargo, y aquí llevamos también semanas debatiendo sobre impuestos autonómicos a nivel nacional, si gravar las fortunas de los ricos, si no grabarlas, si ayudar a los que menos tienen a través de el IRPF, la declaración de la renta, o articular algún tipo de medida para eso, para ayudar, para respaldar y evitar estos informes tan tristes como el que tenemos hoy de pobreza. ¿Cómo lo ves tú, los impuestos? Lo primero, la progresividad fiscal, esto es, que paguen más los que más tienen, está en la Constitución. Es un asunto básico que asegura la cohesión social y que limita que las desigualdades sean ya tan extremas que ponen realmente en peligro pues esto que llamamos la cohesión social, ¿no? La conservación, ¿no? de la misma sociedad, una sociedad que tiene que ser cooperativa. Yo creo que el gran problema es que todavía la derecha y los teóricos neoliberales no han asumido que hemos cambiado de página histórica. Vivimos en las sociedades de las emergencias, y de las emergencias locales y globales, no solo social y económica, porque la inflación que tenemos globalmente y la crisis energética es verdaderamente impactante,
sino la emergencia climática y luego pues emergencias locales como la que hemos tenido de origen volcánico en La Palma. ¿Y qué nos enseñan las emergencias? Que necesitamos activar la cooperación en todos los órdenes, incluso en el orden político, pues mirando, diríamos, dejando de lado las competencias estrictas y que todos los niveles de la administración pública colaboren, desde el municipal hasta el autonómico hasta el nacional. Creo que esto es un cambio de página histórica y el mercado tiene muy limitado, diríamos, sus capacidades en unas situaciones como las que vamos a estar viviendo a partir de ahora. Así que más cooperación, más Estado solidario y sobre todo poner coto a ese individualismo radical, a ese egoísmo de las élites que parece que de todas maneras han hecho su acción por la militarización y por la guerra, y ese sería otro tema para tratarlo en un momento de guerra, en Ucrania, que bueno, que a todos nos tiene muy preocupados. Pues se nos ha hecho cortita la conversación con María José Guerra, catedrática de Filosofía Moral. También fuiste, María José, consejera de Educación del Gobierno de Canarias. Vamos a aprovechar estos últimos segundos para escuchar Solo le pido a Dios de Ana Belén, que es la canción que has elegido. Muchísimas gracias, María José. Pues muchas gracias a ti, Eva. Hasta la próxima.